¿Te has parado a pensar alguna vez por qué, incluso después de tantos años de fe, oración y caminar con Dios, algunas respuestas parecen tardar más que antes? ¿Por qué hay personas mayores de 60 años que siguen orando, creyendo, confiando, pero en el fondo sienten que algo no fluye como antes? Esta pregunta me inquieta, me provoca, me conmueve por dentro. Y es precisamente por eso que necesitas quedarte conmigo ahora, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte profundamente. En la fe cristiana hay una verdad poco hablada, pero muy seria. El tiempo vivido no debilita el alma. Al contrario, cuantos más años vive una persona, más sensible se vuelve al mundo espiritual, más atenta, más abierta, más perceptiva. Y eso es precisamente lo que el Padre Pío, uno de los santos más grandes del catolicismo, advirtió en sus revelaciones más profundas. Dijo que hay una etapa de la vida en la que el corazón está más preparado para comprender cosas que antes pasaban desapercibidas. Y esta etapa, según él, comienza precisamente cuando muchos creen que ya no hay novedad espiritual. Quizás ya lo hayas experimentado. La fe permanece firme, la devoción también. La oración es parte de la rutina, pero aún así surge una sensación extraña, difícil de explicar, como si las bendiciones estuvieran más lejos, como si ciertas puertas no se abrieran tan fácilmente. Muchos rezan, pero sienten que algo ha cambiado. La fe continúa, pero la respuesta parece lejana, y esto genera confusión, silencio interior, a veces incluso culpa. Pero el Padre Pío fue muy claro al hablar de esto. No se trata de castigo, ni de abandono, ni de falta de fe. Se trata de ignorancia. Según las enseñanzas espirituales que se le atribuyen, después de cierta edad, muchas personas comienzan a bloquear las bendiciones sin darse cuenta. No porque quieran, no porque se hayan distanciado de Dios, sino porque mantienen hábitos, actitudes e incluso prácticas espirituales que ya no se ajustan a la sensibilidad actual de su alma. Es como si el corazón hubiera madurado, pero las actitudes espirituales se hubieran quedado estancadas en otra época. Y esta desconexión silenciosa afecta a más personas de las que uno podría imaginar, especialmente a los cristianos mayores de 60 años, con una larga trayectoria de fe. Y aquí hay algo muy importante. El Padre Pío hablaba con autoridad espiritual, pero también con profunda humanidad. Comprendía el dolor, el cansancio e incluso el agotamiento emocional que trae consigo el tiempo. Sabía que en muchos casos una persona sigue rezando de la misma manera durante décadas, sin darse cuenta de que su alma ha cambiado, madurado, se ha vuelto más sensible al entorno, a las palabras, a los objetos e incluso a los lugares que frecuenta. ¿Has experimentado esto alguna vez? ¿Has sentido alguna vez que algo dentro de ti ya no responde como antes, incluso haciendo todo bien? Lo más impresionante es que estas revelaciones no pretendían infundir miedo, sino despertar la conciencia. El Padre Pío creía que cuando una persona comprende lo que sucede, recupera la claridad espiritual y con ello regresa la paz. La confianza se renueva, la fe deja de ser mera resistencia y se convierte en un encuentro renovado. Por lo tanto, si sientes que este mensaje toca algo profundo en ti, quédate conmigo hasta el final del video. No es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Hay una razón por la que esta verdad se vuelve aún más clara después de los 60. Hay una razón espiritual y sobre todo hay un camino sencillo para comprenderla, que puede cambiar por completo tu forma de vivir la fe de ahora en adelante. Lo que vamos a explorar ahora revela algo de lo que casi nadie habla, pero que marca la diferencia en cuanto a bendición, sensibilidad espiritual y madurez del alma. Y quizás por eso es necesario compartir este tipo de conversación, porque muchas personas lo experimentan en silencio, pensando que solo ellas sienten este cambio interior, cuando en realidad es mucho más común de lo que imaginas. Si este tema te resuena, si alguna frase te ha tocado el corazón, deja un comentario abajo sobre lo que más te impactó, lo que sientes hoy en tu camino de fe, o incluso una experiencia que nunca hayas compartido con nadie. A veces escribir ya es una forma de aliviar el alma, y tu historia puede ayudar a alguien que esté pasando por lo mismo. Y si, al escuchar todo esto, sientes que no estás solo,
que alguien por fin ha expresado con palabras lo que tú no podías explicar. Un simple gesto también marca la diferencia. Darle me gusta a este video no es solo presionar un botón, es una forma de decir que este tipo de contenido debe seguir existiendo, llegando a más personas que buscan respuestas espirituales sinceras, sin juicios, sin cargas, con aceptación. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y transmita este mensaje. Suscribirse al canal también tiene este significado. Demuestra que quieres seguir siguiendo reflexiones profundas, conversaciones que realmente tocan la fe, especialmente para quienes han vivido mucho, han enfrentado pérdidas y han cargado con cruces, pero siguen buscando significado, paz y dirección espiritual. Aquí se forma una comunidad de personas que no solo observan, sino que caminan juntas, aprenden juntas y maduran juntas en la fe. Y ahora, con eso en mente, seguidme, porque lo que viene a continuación profundiza aún más en esta revelación y empieza a mostrar con claridad por qué después de los 60 años, la vida espiritual exige atención a detalles que casi nadie nota. Y es precisamente en este punto que muchas cosas empiezan a revelarse con mayor profundidad, porque cuando hablamos de fe, no se trata solo de lo que creemos internamente, sino también de lo que cultivamos a nuestro alrededor. El Padre Pío tenía una percepción muy clara de esto. Observó que, con los años, las personas acumulan no solo experiencias, sino también objetos, símbolos y recuerdos espirituales. Y estos elementos, silenciosamente, comienzan a ejercer un impacto directo en la vida espiritual, incluso cuando nadie lo percibe conscientemente. Dentro de la espiritualidad católica, objetos como rosarios, medallas, Biblias, imágenes de santos o incluso pequeños crucifijos nunca se han considerado meros objetos decorativos. Llevan un significado, una intención y una historia de oración. El problema, según el Padre Pío, no reside en poseerlos, sino en cómo se les trata a lo largo del tiempo. Advirtió que existe una gran diferencia entre un objeto espiritual usado con fe y constancia y un objeto olvidado, abandonado, tratado como si fuera un objeto más de la casa. Con el paso de los años, muchas personas cambian sus rutinas y su mentalidad, toman decisiones prácticas para simplificar la vida, reorganizan sus hogares, se deshacen de algunas cosas y guardan otras en cajas. Y es ahí donde, casi invisiblemente, comienza una desconexión. Un rosario que antes acompañaba la oración diaria queda olvidado en un cajón. Una Biblia que antes se abría con frecuencia se cierra, acumulando polvo. Una imagen que antes era un signo de devoción se convierte en un simple elemento del entorno, sin intención, sin presencia interior. Y esto no ocurre por malicia ni por abandono de la fe. Ocurre porque la vida cambia, el ritmo cambia y la conciencia espiritual no siempre se adapta a esta transformación. El Padre Pío dijo algo que aún resuena hoy. Según él, hay casas llenas de símbolos sagrados, pero espiritualmente vacías. Esta afirmación no era una acusación, sino una advertencia. Explicó que el entorno absorbe lo que se vive en él. Cuando los objetos espirituales pierden su significado y se convierten en meros adornos, la casa puede incluso parecer religiosa, pero la atmósfera espiritual se debilita. No porque Dios se retire, sino porque la relación con lo sagrado se vuelve automática, sin intención, sin presencia. Y aquí reside una verdad oculta que pocos quieren afrontar. No es el objeto en sí lo que bendice o cierra caminos, es la relación que se construye con él. Un rosario tirado en cualquier rincón no tiene el mismo poder simbólico que un rosario que acompaña momentos de oración sincera. Una Biblia cerrada no genera el mismo impacto espiritual que una Biblia abierta, aunque solo sea por unos minutos, con respeto y atención. El Padre Pío insistió en que la fe necesita señales concretas, porque los seres humanos necesitan tocar, ver, sentir. Cuando estas señales se tratan descuidadamente, algo dentro de la persona también comienza a descuidarse, aunque no se dé cuenta. Esto se hace aún más notorio después de los 60 años. En esta etapa de la vida, el alma ya ha experimentado muchas pérdidas, muchas transformaciones, muchos silencios,
La sensibilidad espiritual aumenta y cualquier detalle cobra mayor importancia. Un entorno espiritualmente desorganizado comienza a generar inquietud. Un objeto sagrado, manipulado con descuido, empieza a provocar una incomodidad difícil de explicar. Es como si el alma percibiera que algo está desalineado, incluso cuando la mente intenta ignorarlo. El Padre Pío decía que estos pequeños detalles forman parte de un viaje interior mucho más profundo. Veía estos gestos como reflejos de la mentalidad espiritual de una persona en ese momento de su vida, cuando todo se vuelve hábito, cuando todo se vuelve repetición, cuando ya nada se hace con intención. La fe sigue existiendo, pero pierde su impacto. Y esto se manifiesta en aspectos prácticos de la vida. Decisiones que no avanzan, oraciones que parecen no llevar a ninguna parte, una constante sensación de espera sin claridad. Al mismo tiempo, también enseñó que la transformación comienza de forma sencilla. No requiere grandes rituales ni cambios radicales. Basta con ser consciente, basta con darse cuenta de dónde se han relegado los símbolos de la fe a un segundo plano. Basta con reorganizar no solo el hogar, sino también el significado que esos objetos guardan en él. Cuando esto sucede, algo también cambia en el interior. La persona no solo siente más paz, siente alineación. Y esta alineación abre el espacio para que las bendiciones vuelvan a circular con mayor naturalidad. Esta revelación es profundamente conmovedora porque toca algo íntimo, revive recuerdos, viejos hábitos y cómo se ha vivido la fe a lo largo de los años. Y cuando esta verdad sale a la luz, no genera culpa, genera claridad, genera adaptación, genera una nueva perspectiva sobre lo que siempre ha estado ahí, pero que puede haber perdido su significado con el tiempo y que sigue teniendo una explicación, porque aún existen otros elementos silenciosos que influyen profundamente en esta dinámica espiritual. Antes de continuar, escribe en los comentarios una sola palabra o frase corta que represente lo que este pasaje despertó en ti. Algo como conciencia, adaptación o despertar. Esto ayuda a visibilizar lo que a menudo se guarda solo en el corazón. Y cuando se alcanza este nivel de comprensión, la conversación se vuelve naturalmente aún más delicada, porque no se trata solo de objetos o entornos, sino de lo que sucede a diario en el interior de una persona. El Padre Pío observó algo que a casi nadie le gusta admitir. Muchas oraciones no se abandonan, pero dejan de estar vivas. Las palabras siguen saliendo de la boca, los gestos siguen sucediendo, pero la presencia interior ya no acompaña lo que se dice. Y esto no ocurre por falta de fe, ocurre por el desgaste silencioso del tiempo, la repetición automática, una mente cansada que sigue un hábito mientras el corazón está en otra parte. Hay una profunda diferencia entre la oración viva y la oración automática. La oración viva implica atención, aunque sea breve, implica conciencia, aunque sea simple, brota de dentro, aunque sea breve, aunque sea silenciosa. La oración automática, en cambio, ocurre cuando las palabras se repiten reflexivamente, sin una conexión real con el momento presente. El Padre Pío advirtió que repetir palabras sin presencia interior debilita la conexión espiritual, no porque Dios deje de escuchar, sino porque la persona deja de escucharse a sí misma. Y cuando una persona deja de escucharse a sí misma, pierde la sensibilidad para percibir lo que sucede en su interior. Después de los 60 años, esta diferencia se hace aún más evidente. La mente ya ha asumido muchas decisiones, muchas preocupaciones, muchas responsabilidades. El cuerpo ya no responde como antes, y a menudo la oración se convierte en un esfuerzo mecánico, casi una obligación diaria, en lugar de un espacio de encuentro. Esto genera una sensación extraña. La persona reza, pero sale de la oración igual que entró. No siente paz, ni claridad, ni dirección. Y poco a poco se va formando la idea de que algo ya no funciona como antes, cuando en realidad lo que ha cambiado es la forma de relacionarse con este momento sagrado. El Padre Pío decía que la fe necesita renovación interior, no una cantidad de palabras. Una oración sencilla, hecha con presencia, puede generar un mayor impacto espiritual que largas repeticiones sin conciencia. Enseñó que las pequeñas pausas, los pequeños silencios, los pequeños ajustes en la mentalidad espiritual
producen una profunda transformación. Y esto es especialmente cierto para quienes han vivido una larga vida y tienen una larga historia de fe. No se trata de aprender algo nuevo, sino de reaprender a estar presente. Además de la oración, existen hábitos cotidianos que, sin que la persona se dé cuenta, van minando gradualmente su fuerza espiritual. Quejarse demasiado es uno de ellos. Hablar constantemente del dolor, la enfermedad, la pérdida y el miedo crea una atmósfera interior pesada, incluso cuando se sigue profesando la fe. El Padre Pío decía que lo que se repite con frecuencia moldea la mentalidad e influye directamente en cómo el alma se posiciona en la vida. No se trata de negar la realidad, sino de no permitir que se convierta en el centro de todo. Otro hábito común es abandonar pequeños actos de devoción diaria, no grandes promesas ni sacrificios extremos, sino gestos sencillos que, con el tiempo, se dejan de lado. Un momento de silencio al despertar, una breve oración antes de dormir, una expresión consciente de gratitud durante el día. Estos detalles parecen pequeños, pero sostienen la constancia espiritual. Cuando desaparecen, la fe no se agota, sino que pierde apoyo. Y esto se refleja en cansancio interior, impaciencia y una sensación de estancamiento. El Padre Pío veía estos asuntos como parte de un camino de maduración espiritual. Creía que, en cierta etapa de la vida, Dios invita a la persona a una fe más consciente, menos automática, más alineada con el momento presente. Esta verdad oculta no es cómoda, pues exige revisión, ajuste y honestidad interior. Pero, al mismo tiempo, brinda esperanza, pues demuestra que las pequeñas correcciones generan grandes cambios espirituales. Cambiar nuestra forma de orar, ajustar el tono de nuestras palabras, reducir nuestra atención al miedo y retomar gestos sencillos de devoción diaria no requiere un esfuerzo extremo, requiere decisión, requiere conciencia, requiere la voluntad de realinearnos. Y cuando eso sucede, algo comienza a transformarse desde dentro. La oración recupera su sentido, la fe vuelve a tener impacto, la espera deja de ser una carga y se convierte en confianza, no porque todo cambie desde afuera, sino porque algo se reorganiza internamente. Esta transformación silenciosa es uno de los puntos más profundos de las revelaciones espirituales asociadas con el Padre Pío. No hablaba de fórmulas prefabricadas, sino de cambios de mentalidad. No prometía soluciones inmediatas, sino claridad. Y esta claridad, cuando llega, cambia la forma en que una persona ve su propio camino de fe. La oración deja de ser una carga y se convierte en un espacio de encuentro. Los hábitos dejan de ser repeticiones y se convierten en expresiones de intención. Y cuando este realineamiento comienza a suceder, la persona empieza a darse cuenta de que hay otros factores igualmente silenciosos que influyen en su vida espiritual. Factores relacionados con el entorno, los lugares que frecuenta, las conversaciones que se vuelven rutinarias y el tipo de energía emocional que acepta a su alrededor. Y continúa normalmente con la explicación, porque esta comprensión se profundiza aún más cuando uno observa dónde se vive la fe en la vida diaria. Antes de continuar, escribe en los comentarios una palabra que represente cómo te sientes acerca de tu oración de hoy. Algo como presencia, renovación o conciencia. Y cuando esta percepción madura, algo aún más sensible comienza a revelarse, porque no es solo lo que una persona lleva dentro lo que influye en su vida espiritual, sino también dónde reside, dónde descansa su mente, a dónde se ha acostumbrado su cuerpo. El Padre Pío tenía una comprensión profunda de los entornos. Enseñó que ciertos lugares nutren la fe casi sin esfuerzo, mientras que otros drenan la paz espiritual lentamente, día tras día, sin hacer ruido. Y esta verdad a menudo pasa desapercibida, sobre todo cuando se instala la costumbre y todo parece normal. Hay entornos que fortalecen el ser interior de una persona, lugares donde se respeta el silencio, donde las palabras tienen peso, donde hay espacio para la reflexión. No necesita ser un lugar religioso ni perfecto, solo necesita intención, cuidado y equilibrio. El Padre Pío decía que el alma reconoce cuando está en un espacio que fomenta la conexión espiritual. Se calma, respira mejor, se organiza,
Y en este estado, la fe encuentra terreno fértil para crecer. Por otro lado, hay lugares que hacen exactamente lo contrario. Entornos llenos de negatividad constante, conflictos recurrentes, discusiones interminables y quejas interminables. Lugares donde los únicos temas de conversación son el miedo, la tragedia, la enfermedad, la pérdida y la desesperanza. Incluso si una persona no participa activamente en estas conversaciones, el simple hecho de estar allí comienza a tener un impacto interior. El Padre Pío advirtió que el alma absorbe lo que la rodea, incluso si la mente intenta protegerse. Con el tiempo, la oración pierde fuerza, el entusiasmo disminuye y la fe se vuelve pesada y cansada. Esta revelación es especialmente importante para los mayores de 60 años, ya que en esta etapa de la vida, la sensibilidad espiritual se agudiza. El corazón percibe con mayor rapidez cuando algo no está en armonía. El cuerpo reacciona, el estado de ánimo cambia, los patrones de sueño se alteran y a menudo la persona no entiende por qué. Sigue rezando, sigue creyendo, pero siente una inquietud constante. Según el Padre Pío, en muchos casos, el origen no está en la fe en sí, sino en el entorno donde se vive. Y esto comienza en el propio hogar. El hogar no es solo un lugar físico, es un espacio espiritual. El dormitorio, la sala de estar, el lugar donde se reza, donde se descansa, donde se piensa, todo esto influye directamente en la mentalidad y la disposición interior. Un entorno espiritualmente desorganizado no significa necesariamente desorden material, sino más bien falta de intención, falta de cuidado por lo que se dice, lo que se escucha, lo que se permite entrar. El Padre Pío creía que el hogar debe ser un lugar donde se permita la paz. Enseñó que es inútil buscar constantemente bendiciones si el entorno no las propicia. A veces la bendición llega, pero no encuentra espacio para quedarse. La persona siente un alivio momentáneo, una breve esperanza, y pronto todo vuelve a la misma situación. Esto genera frustración, cansancio, una sensación de espera interminable, y la verdad oculta tras esto es simple y profunda a la vez. El entorno debe estar en consonancia con lo que se pide en la oración. Esto también aplica a los lugares que frecuentamos. Las conversaciones repetitivas y pesimistas moldean nuestra visión de la vida. La exposición constante a noticias negativas debilita la esperanza. Los entornos donde la fe se ridiculiza o se trata con ironía minan la confianza interior. El Padre Pío no habló de aislamiento, sino de discernimiento. Argumentó que cada persona debe elegir cuidadosamente dónde invierte su tiempo, atención y energía emocional. Cuando estos ajustes empiezan a ocurrir, algo cambia casi imperceptiblemente, pero de forma muy realista. La oración cobra mayor profundidad, la mente se aclara, las decisiones se toman con más serenidad, la fe deja de ser un esfuerzo y vuelve a ser una fuente de apoyo. Este proceso no requiere una ruptura radical, sino consciencia diaria. Las pequeñas decisiones tomadas con cuidado generan un poderoso impacto acumulativo. Y es por eso que esta parte de las revelaciones del Padre Pío a menudo nos conmueve tan profundamente, porque no señala con el dedo, no acusa a nadie, no infunde miedo. Invita a la observación honesta, nos invita a mirar a nuestro alrededor y percibir si el entorno en el que vivimos favorece o dificulta lo que le pedimos a Dios. Nos invita a reorganizar no solo objetos o hábitos, sino también el espacio emocional donde se desarrolla la fe. Cuando comienza esta transformación, la persona comprende algo esencial. A veces, la bendición no se hace esperar. Es el entorno el que impide que perdure, y esta comprensión abre espacio para ajustes aún más profundos, vinculados a cómo se vive la fe en la vida diaria, a las decisiones silenciosas que configuran el camino espiritual sin que uno se dé cuenta. Antes de continuar, escribe en los comentarios una palabra que represente la atmósfera espiritual de tu vida actual, como paz, equilibrio o claridad. Esto ayuda a ser consciente lo que a menudo es solo una sensación. Y si todo esto te pareció comprensible, si en algún momento de esta conversación sentiste que no era solo información, sino algo que
te hablaba directamente a la vida. Quédate conmigo un poco más. Este tipo de contenido sigue existiendo solo porque hay personas que valoran las reflexiones profundas que ayudan a ver la fe con más claridad, más conciencia y más paz. Suscribirte al canal es precisamente eso, decir que quieres seguir leyendo este tipo de mensajes, que te fortalecen desde dentro y te ayudan a organizar lo que a menudo está confundido en tu corazón. Si quieres, deja un comentario para que sepa que llegaste hasta el final. Puede ser algo sencillo como "este mensaje era para mí" o "estoy contigo hasta el final". Estos comentarios crean un espacio para una conexión real entre personas que están pasando por momentos similares, incluso si no se conocen. Y si a lo largo del video sentiste que esta conversación te conmovió de verdad, un me gusta es una forma silenciosa de decírtelo, además de ayudar a que este mensaje llegue a otras personas que podrían necesitar escuchar exactamente lo que tú escuchaste hoy. Y ahora, sin prisas, aquí tenéis un vídeo que complementa este tema de una forma muy especial. Haced clic y continuad viéndolo.